Eh, Hoy nuevamente estamos celebrando el Día de la Trabajadora Doméstica. Esta es una de las conquistas asociadas a esta noble tarea que surge después de un largo camino. A fines del año 2005, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encomendó a la Comisión Tripartita para Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, la cual había sido creada en el año 1997, la elaboración de un proyecto de ley de regulación del trabajo doméstico remunerado. La generación de un anteproyecto de ley sobre trabajo doméstico y su posterior promulgación se enmarca en un proceso de cambios en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y los dispositivos institucionales existentes para ello. Es así que en el año 2005 se promulga la Ley 18.065 de trabajo doméstico, por la cual se regulan las relaciones laborales y se logra la total inclusión del sector en los derechos de seguridad social. Discúlpenme, pero necesito el... Vamos a ver si me entiendo con esto, porque... Acá. Nosotras, Silvia y yo, vamos a dar algunos datos sobre este sector y para ello organizamos nuestra presentación. Ya falló. De la siguiente forma, ¿no? En una primera parte vamos a hablar de las principales políticas impulsadas con relación al trabajo doméstico del año 2005, las cuales nosotros las pudimos agrupar en lo que llamamos normas de regulación, campañas de sensibilización, políticas salariales específicas e inspecciones laborales. Y en una segunda parte de la presentación vamos a hablar de algunas de las características de las personas ocupadas en el empleo doméstico. Las principales disposiciones sobre derechos laborales de la Ley 18.065, no las voy a mencionar todas, sino aquellas que me parecieron más importantes, son la jornada laboral de 8 horas diarias y 24 horas semanales, el pago de horas extras, salario vacacional y aguinaldo, un descanso intermedio, semanal y nocturno para aquellas personas que trabajan sin retiro, la indemnización por despido, una indemnización especial por embarazo y posparto. El decreto reglamentario incorpora al sector doméstico a la negociación de los consejos salariales y el Ministerio de Trabajo, a través de su unidad ejecutora, la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social, tiene la potestad de vigilar el cumplimiento de esta ley. A partir de esta ley, se incluye a la trabajadora doméstica en la cobertura de desempleo prevista en el Decreto Ley 15.180. Con esta incorporación, el sector cuenta con todas las prestaciones de actividad, como son el subsidio por maternidad, el subsidio por enfermedad y el pago de las asignaciones familiares. Luego de que la ley entrara en vigencia o concomitantemente, se realizaron distintas campañas de sensibilización por distintos organismos, ¿no? El Banco de Previsión Social llevó adelante varias estrategias de comunicación a través de folletos explicativos, propaganda en diferentes medios de comunicación, en su página web, enfocadas en la difusión de la información sobre los derechos y obligaciones de sus afiliados. A su vez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo, conjuntamente con la Comisión de Género, realizó también estas acciones de sensibilización. Otros actores públicos también llevaron adelante acciones similares, como ser el INMujeres del MIDES, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Comisión Tripartita de Igualdad y Trato en el Empleo. También el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, conjuntamente con integrantes de la Mesa Departamental del PIT-CNT, llevó adelante este tipo de actividades, difundiendo los derechos de los trabajadores en varios departamentos del interior del país. Vamos a ver ahora cómo la promulgación de esta ley y todas estas campañas han influido en la formalización y en las prestaciones de seguridad de pasividades que presta el Banco de Seguridad Social. Para eso ahora voy a dejar a Silvia que le hable de estos datos que surgen de los registros administrativos del banco. Yo después vuelvo y les sigo contando cómo sigue la historia. Bueno, buenas tardes. Tal vez pueda resultar un poco abundante en datos numéricos, pero es importante tenerlos en cuenta
porque, como se verá más adelante, el trabajo doméstico ocupa un importante porcentaje de mujeres trabajadoras. Ahí está. Bueno, vemos que se ha construido un índice de crecimiento de los puestos de cotizantes al BPS y que mientras el total de puestos cotizantes han crecido desde el año 2006 al año 2015 un 39% en la línea roja, los puestos cotizantes del sector doméstico, en la línea verde, lo han hecho en un 64%. Hablando en términos absolutos, en el recuadro de la derecha, tenemos que en el año 2006 había 43.000 puestos cotizantes domésticos y en el año 2015 tenemos casi 71.000, es decir, que se ha captado alrededor de 27.600 nuevos puestos cotizantes. Bueno, acá tenemos este cuadro que muestra la evasión en puestos de trabajo al sector doméstico, en el sector doméstico. Esta información es de vital importancia en tanto indicador de la precariedad del empleo. La informalidad, como sabemos, limita el acceso de prestaciones de actividad, subsidio de enfermedad, subsidio por maternidad, asignaciones familiares, y además representa un problema para el futuro de estas trabajadoras, en tanto impide el acceso a las jubilaciones en la vejez. En el año 2006, la evasión en el sector fue del 61% y ha ido descendiendo hasta el año 2013, en donde se registra un 48% de evasión. Es decir, que hubo un descenso de 12,5 puntos porcentuales. Si bien esto significa un adelanto y parecería que se está por el buen camino, de todas formas todavía queda mucho por hacer y el desafío es seguir incorporando trabajadoras al sector formal. Bueno, aquí vemos datos correspondientes a la remuneración promedio de dependientes de la actividad privada, según afiliación. Los datos son de diciembre de cada año y están expresados en valores constantes con base en el IPC de diciembre del año 2014. Como se puede apreciar, la remuneración promedio correspondiente a la aportación doméstica, si bien se ha incrementado en este periodo, es la menor si se compara con el resto, lo que puede estar dando cuenta de un subregistro, y esto es el aporte por un monto menor al salario efectivamente percibido. Este subregistro también significa otra forma de precariedad en el empleo con consecuencias a futuro. Bueno, lo que vimos en el cuadro anterior de remuneraciones lo vamos a poder analizar ahora estudiando los puestos cotizantes domésticos distribuidos por tramos de ingreso. Los tramos de ingreso se construyeron en función de la base de prestaciones y contribuciones. Se observa que de 2010 al 2014 ha disminuido el tramo de hasta 2 BPC a favor de las restantes categorías. Si bien este tramo sigue siendo mayoritario, su representación ha caído en casi 15 puntos porcentuales, dándose un crecimiento significativo en los tramos de 5 a 6 y de 7 BPC o más. Vamos a ver ahora la evolución de las jubilaciones según afiliación. Tenemos cantidades de jubilaciones en diciembre de cada año. A la derecha de las cantidades podemos ver las variaciones acumuladas para cada afiliación. Vemos que la afiliación doméstica presenta el mayor incremento acumulado, casi el 27% con respecto al año 2009. En este incremento puede estar influyendo la Ley de Flexibilización de Acceso a las Jubilaciones, la 18.395, que empieza a regir para las prestaciones de seguridad social a partir del año 2009. Esta ley, entre otras disposiciones, reduce para la jubilación común los años de aportación de 35 a 30 y además, en relación a las mujeres trabajadoras, permite computar un año de aporte por hijo nacido vivo o adoptado hasta un máximo de 5. Dadas las características del sector doméstico en cuanto a su feminización y precariedad en el empleo, se puede suponer que esta ley ha jugado un papel importante con respecto a las posibilidades de acceso jubilatorio de este sector.
Bueno, acá vemos promedios de ingresos derivados de jubilaciones por tipo de afiliación. Estas cantidades están expresadas en valores constantes, teniendo como base el IPC de diciembre de 2014. Si bien los montos de jubilaciones domésticas se incrementan, al igual que el resto, estas jubilaciones son las más bajas. Hemos visto que se ha dado un progreso en la incorporación de trabajadoras al mercado formal, pero aún existe una brecha entre los derechos consagrados formalmente y el ejercicio real de los mismos. El desafío es avanzar en el cumplimiento de la normativa y el camino transitado demuestra que se ha requerido creatividad a la hora de implementar las políticas, acompañándolas con el desarrollo de buenas prácticas que han facilitado la formalización, como por ejemplo la inclusión en una misma factura de los aportes a la Seguridad Social y al Banco de Seguros del Estado, como por ejemplo el Manual de Buenas Prácticas que surgió a partir del asesoramiento de la Facultad de Derecho a las trabajadoras domésticas y a las empleadoras. Y todo esto apuntando a que el trabajo doméstico remunerado, que para muchas familias es una forma de conciliación de la vida laboral y la vida familiar, sea una fuente de autonomía económica también para las trabajadoras y sea un trabajo decente. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar un poco de las políticas salariales específicas del sector. En el ámbito de los consejos de salarios se crea el grupo salarial número 21 de trabajo doméstico. A esta fecha hemos tenido 3 convenios colectivos, uno de vigencia 2008-2010, otro 2010-2012 y el tercero que aún está vigente porque vence en diciembre del 2015, es el 2013-2015. En estos convenios se han acordado distintas cosas, como pueden ser la vigencia y la oportunidad de los ajustes salariales, la gratificación extraordinaria que se creó por única vez, la prima por antigüedad, los ajustes salariales por franjas, la prima por presentismo y los salarios mínimos que se fijan. Esto ha repercutido en la evolución del salario real. Fíjense ustedes que en el periodo enero del 2007 a enero del 2015, mientras el índice medio de salario real, que es la línea azul, crece un 40%, el salario real doméstico ha crecido en el mismo periodo un 104%. El otro tema que íbamos a abordar era las inspecciones laborales. La Ley 18.065 de Trabajo Doméstico habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General, a controlar el cumplimiento de la normativa laboral en este sector. Las inspecciones se realizan por denuncias, de oficio, operativas y fiscalizaciones articuladas. Muchas veces estas inspecciones articuladas que se realizan es para no dejar en evidencia a una persona que ha hecho la denuncia, entonces en vez de ir a esa casa se va a un sector o a un barrio para no dejarla en evidencia. Las inspecciones realizadas por denuncias se procesan el 100% de las mismas. Además de controlar las condiciones generales y ambientales del trabajo con el consentimiento del morador, porque recordemos que estamos inspeccionando un hogar particular, por lo cual tenemos que tener el consentimiento para poder entrar al mismo, o en casos extremos, como ha sucedido una sola vez, se necesita orden del juez para poder ingresar al hogar. La inspección, además de inspeccionar todo esto, ha realizado campañas de sensibilización, o sea, ha difundido mediante folletos los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. He de destacar el respaldo institucional que tiene esto en el país. Es algo innovador, no se da en el resto del mundo. Y el respaldo que nosotros tenemos tenemos la ley, pero también tenemos las instancias de los consejos salariales, donde se realizan los convenios colectivos, tenemos el registro conjunto del BPS y del Banco de Seguros. Se ha realizado un convenio con el Banco de Seguros, a partir del cual, desde enero del 2014, cuando uno va a inscribir una trabajadora doméstica, inmediatamente queda inscrita, tiene la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este convenio ha hecho que la totalidad de las trabajadoras inscritas en el banco en el BPS tenga cubierto los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que brinda el Banco de Seguro del Estado. Ahora vamos a ver rápidamente algunas de las características de las personas ocupadas en el empleo doméstico. Para esto trabajamos con la encuesta continua de hogares del año 2014 que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Las ocupaciones incluidas en el trabajo doméstico, como ustedes sabrán, se clasifican como cuidadores de niños, cuidadores de enfermos y trabajo doméstico propiamente dicho. No sé si se llega a ver bien ahí, pero la composición que tenemos, las barras la parte de arriba de la barra es el trabajo doméstico propiamente dicho. Lo del medio ni yo lo veo, son los acompañantes de enfermos y el resto son los cuidadores de niños. En el año 2007 las personas ocupadas en empleo doméstico era el 76%, ¿no? El 14% eran cuidadores de niños y el 9% cuidaban a enfermos. En el año 2014, si bien la estructura prácticamente se mantiene, vemos que las personas que trabajan propiamente en trabajo doméstico no son el 72%, el 17% se dedica a cuidar niños y se mantiene casi en lo mismo, en el 10% los cuidadores de enfermos. Parecería que hay un leve trasiego del personal doméstico al cuidado de niños. Cuando miramos estas personas por tramo de edad, lo que encontramos es que las cuidadoras de niños, el 34% tiene entre 14 y 24 años, el 27% de las personas que cuidan enfermos tienen entre 55 a 64, aunque en realidad, si vemos el tramo anterior, tendríamos más del 50% entre 45 y 64, y las personas que se dedican propiamente al trabajo doméstico están entre los 35 y 54 años. Si nosotros observamos al tener en cuenta el sexo, encontramos que es una ocupación altamente feminizada, ya que el 99% de ellas son mujeres. Como resultado de esta feminización, cuando comparamos el empleo en el sector doméstico con el total de ocupadas, encontramos que en el año 2014 el 13% de las ocupadas trabajaba en este sector. Y este guarismo se convierte en el 6% cuando lo relacionamos con el total de ocupados. Si observamos, cuando vamos a ver algunas de las características del hogar, de las trabajadoras domésticas, si observamos la relación de parentesco con el jefe de hogar, encontramos que el 40% de las trabajadoras domésticas son jefas de hogar. Y en referencia a la composición de los hogares, quienes se dedican también al trabajo doméstico, se observa que el 37% del total de las trabajadoras domésticas integra hogares monoparentales. Entonces, para terminar, nos interesa destacar al menos 3 aspectos que iniciaron un camino de transformaciones profundas en la vida de los trabajadores y trabajadoras domésticas. En primer lugar, cabe señalar que en noviembre de 2006 se aprueba la Ley sobre Trabajo Doméstico y con ella se consagran derechos básicos, como la limitación de la jornada que regía en nuestro país para la enorme mayoría de los sectores desde principios del siglo XX y que, sin embargo, no alcanzaban a este sector. En segundo lugar, un logro profundamente transformador lo constituye la convocatoria de los consejos de salarios del sector, que por primera vez en la historia del Uruguay se instala el 19 de agosto del 2008, creándose el Grupo 21 y dando lugar a que en esa fecha se celebre todos los años el Día de la Trabajadora Doméstica. Otro hito para el país se alcanzó en junio del 2012, cuando Uruguay se transformó en el primer país en el mundo en ratificar el Convenio Internacional del Trabajo, el número 189, sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. A pesar de todo esto, creo yo que de todas formas nos queda el desafío de seguir bajando el porcentaje grande que hay de evasión en este sector, de forma que la mayoría de estas trabajadoras estén dentro del mercado formal, lo cual les va a traer aparejado el goce de todos los derechos que esto implica. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la contadora María Luisa Brovia y de la socióloga Silvia Santos en la apertura de la actividad. Vamos a invitar ahora a integrarse a la mesa al director de OIT Interfor, Enrique Deive, mientras continuamos ahora sí con las exposiciones de los integrantes de la mesa, y vamos a comenzar con la representante de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo.
Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder estar en esta reunión, realmente algo que se ha realizado a través de estos años. Y hoy, en un encuentro conjunto de los dos ministerios que tienen mucho que ver con este tema, así que me parece estupendo. Hay acciones, hay comentarios, gestos que por repetidos no pierden valor. Hace ya varios años, para ser precisa, desde hace 7 años, nos reunimos en este mes para hacer público el andar del Grupo 21, de los consejos de salarios, tratando de mostrar cómo van las cosas en el sector de las trabajadoras domésticas. Según convenio colectivo de noviembre de 2008, el 19 de agosto se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica. Se trata de un feriado no laborable, un feriado pago. Nunca falta la polémica ni las posiciones encontradas. El paso del tiempo llevó a poner en descubierto algunas interpretaciones contrapuestas. ¿Cómo se paga ese día? Convengamos que el espíritu del acuerdo fue establecer una pausa en el trabajo de las empleadas domésticas de todo el país a los efectos de reconocer ese invaluable rol que cumple y celebrar con ellas los múltiples avances conseguidos conjuntamente. Se lo categorizó como feriado pago, de modo que esa fecha de descanso, festejo, no afectara en nada el salario de las trabajadoras. La idea es muy simple. Quien estando un día de trabajo y un 19 de agosto percibe el salario jornal o íntegro sin trabajarlo. Quien trabaja ese día cobra extra por ese trabajo extraordinario. El régimen acordado es uno solo para mensuales, jornaleras y se refiere a descanso pago. La trabajadora tiene derecho a descansar y cobrar ese día, pero si ese ya era un día de descanso, ese no era un día habitual de trabajo, nada extra deberá percibir por el mismo. La Liga procuró una interpretación legítima, fiel al texto de lo acordado, que no contraríe el objetivo y voluntad de las partes que suscribimos el convenio. Queremos poner énfasis en destacar nuestra preocupación por preservar la esencia de esa negociación. En esta suerte de balance de lo acaecido desde 2008, año de nuestra primera experiencia como representantes de los desempleadores en los consejos de salarios, recuerdo la primera reunión del 19 de agosto de 2008. Acontecimiento inédito, era enfrentar un desafío. Sabíamos que no iba a ser fácil. El conocer a las representantes del sindicato que acudían visiblemente emocionadas fue de gran impacto. Los dueños de casa, me refiero a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos dieron la bienvenida y nos pusieron en contacto con la mecánica de las negociaciones. El sindicato presentó sus pretensiones, tanto salariales como de orden general. En esa instancia, la Liga planteó 2 titulares: apostar por la formalización y por la redacción de un contrato de trabajo. Al avanzar las negociaciones, hemos ido enfrentando situaciones complejas, como el atender innumerables requerimientos del sector, examinar las distintas peticiones, capacitarnos para avanzar por resultados positivos, encontrar equilibrio en nuestras acciones. En definitiva, hasta la fecha hemos firmado 3 convenios, en los que se han plasmado acuerdos significativos tras debates intensos, emotivos, razonables.
Repercusiones de esta gestión determinan que a la fecha ya hay unos 70.000 puestos o algo más de trabajo registrados en el BPS, que hoy están cubiertos por un sistema de seguridad social y salud, y más de 10.000 trabajadoras domésticas se han beneficiado del subsidio por desempleo. Y hay etcétera, etcétera y etcétera, sobre todas las cosas que se han logrado en este, que es un corto tiempo. ¿Por qué somos los representantes de los empleadores? ¿Qué hizo que tomáramos ese compromiso? ¿Por qué la Liga se metió en este baile? Vamos a ponerlo clarito. Pura y simplemente por la naturaleza del mismo. Sentimos que había un problema no menor que imposibilitaba la existencia de un consejo de salario para los trabajadores domésticos. No existía contraparte. Y nosotros pasamos a ser ese grupo que creó, demostrando coraje, habilitó el funcionamiento, el proceso de la negociación colectiva. No negamos esa cuota de audacia y marcamos en nota presentada a las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuáles eran nuestras realidades y requerimientos. Solicitamos apoyo técnico y jurídico, estableciendo claramente que de surgir cuestionamientos a nuestra representatividad, siempre estaríamos dispuestos a dar un paso al costado, si hubiere fundamentos que lo avalaran. La Liga tomó esta tarea porque esta relación laboral tiene como escenario la casa de familia. El relacionamiento entre los actores de este sector sí es positivo. Trae como consecuencia, por ende, obtener un clima de convivencia saludable que marca el futuro de nuestro entorno. Hasta el momento hemos construido una mesa de negociaciones singular. No tenemos un modelo al que referirnos y esa es nuestra fortaleza. Hemos creado una entidad particular y tenemos que modelarla entre las partes con gran cuidado, ya que si la pretensión es arribar a las mejores soluciones, hay que encarar acciones conjuntas. De nada sirve que una parte se empeñe en salir ganadora en la negociación. Por ahí no viene el éxito. Hay que conciliar, permitir que las partes se abran al diálogo, despojarse de personalismos y pensar en la acción por el bien común. Proponemos instalar de aquí en más instancias de conversación sobre el tema laboral, aprendiendo a utilizar la herramienta de un diálogo productivo, buscando reflejar en las posiciones el máximo de cuidado, respeto y cordialidad. Consideramos como sumamente productivo el funcionamiento de los consultorios jurídicos, instalados tanto en la sede del sindicato como en la nuestra. Observamos que estos años de actividad del consultorio en la Liga ha permitido que muchos cientos de empleadores tuvieran acceso a información y asesoramiento, favoreciendo a este grupo tan disperso que en gran número tienen déficit de información. Este hecho que siempre hemos tratado de resaltar, porque decimos que los empleadores tienen poco conocimiento y a veces, piensan que es una exageración de nuestra parte, no es así. La ignorancia de derechos y obligaciones hay que eliminarla por el bien de todos los involucrados. Es necesario que hablemos el mismo idioma, que no apelemos al pasado, que no añoremos una época que ya fue, que tengamos nostalgia de usos y costumbres perimidos. Hay que instalarse en el hoy, los unos y los otros, poniendo voluntad, los mayores en asimilar los cambios y los más jóvenes aportando su energía sin desconocer las fuentes. Vivimos una situación incómoda, vemos todo lo que está por hacer, existe la voluntad, pero no tenemos los elementos, no podemos financiar ese futuro que nos debemos.
No es la primera vez que insistimos en la necesidad de brindar información a raudales. Es vital. La Liga pone todo su empeño en llegar a todo el país, pero sus mejores intenciones chocan con la falta de recursos. Nuestra disponibilidad económica es nula. Queremos poner en marcha ideas muy interesantes sobre la difusión, que quedan relegadas por nuestras carencias. Hace apenas 3 meses, OIT, ONU, invitaron a una integrante del sindicato y a otra de la Liga a concurrir a la ciudad de Asunción, a fin de un encuentro internacional para exponer los avances logrados en Uruguay en las negociaciones colectivas de trabajadores domésticos. Puedo decirles que me sentí muy orgullosa por el modo en que se valoró nuestra experiencia, por la diferencia enorme que observé entre nuestros logros y los menguados resultados a la vista tanto en Paraguay como en Argentina. Y sobre todo, con la magnífica exposición de la representante del sindicato, señora Graciela Espinosa. No voy a dejar también de valorar mi aporte, porque no van las falsas modestias, y puedo afirmar que fuimos ovacionadas. Reafirma nuestro empeño. Hay que ir por todo. Hoy era la oportunidad de llamar, reclamar, convocar. Hoy están aquí las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del BPS, en fin, no debo desperdiciar el momento para decirles, contamos con ustedes, con todos. Todo será para todos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Mabel Lorenzo. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a la representante del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Lucía Gándara. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, vamos a agradecer al ministro de Trabajo, Enrique Munro, y a todas las direcciones del Ministerio de Trabajo, a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y en especial a la repartición de InMujeres, al presidente de BPS, el señor Gebergali, y todo su equipo de trabajo de dicho gobierno, al representante de la OIT, el señor Sintefor, a nuestra patronal, la Liga de Amas de Casas, a la UDELAR, en especial a la Extensión Universitaria y a nuestro asesor, el doctor Cereta, al PIT-CNT y a todos sus trabajadores. En estos 7 años, desde aquel 19 de agosto, fuimos convocadas al primer Consejo de Salario. Se han logrado muchos avances, pero en esa tripartita tenemos una ley, la 18.065, tenemos convenios firmados, los del 2008, 2010 y 2013. Están y tienen que ser respetados. Por eso es que queremos la concientización de toda la sociedad en su conjunto, políticos, legisladores, empresarios y trabajadores en general. Si tienen una trabajadora doméstica en su hogar, les pedimos que la afilien a BPS, porque somos trabajadoras. En los convenios firmados hemos obtenido ropa de trabajo, útiles de protección como los guantes, y todavía tenemos patrones que no lo cumplen. En el 2009 logramos la antigüedad y hay compañeras que todavía no lo cobran. En el 2013 obtuvimos el presentismo, que se cobra con el medio aguinaldo, y muchos patrones todavía no lo pagan. Cabe resaltar que en el trabajo sin retiro, igual que la trabajadora con retiro, son de 44 horas semanales
Y para quienes no lo saben, hace muchos años se abolió la ley de la esclavitud. Por eso hay que respetar sus horas de descanso de la nocturnidad y la de horario intermedio. La ley es igual para todas las trabajadoras, las nacionales y las extranjeras. A ellas, a las compañeras extranjeras, les pedimos, no dejen que se les quite el pasaporte y en la brevedad tramiten la cédula uruguaya. Fuimos el primer país en ratificar el convenio 189 de la OIT. Sin embargo, no se nos cumple con la ley 17.940 de libertad sindical, vigente en nuestra Constitución. Sobre la normativa de acoso, abuso y violencia dentro del lugar de trabajo, todavía tenemos compañeras en estas situaciones. Desde el sindicato queremos seguir luchando para seguir obteniendo beneficios, como las categorías, el fuero sindical y políticas de género. Somos un sindicato donde el 99,9% somos mujeres. Y como toda mujer, somos fuertes y luchadoras. Por eso exigimos que se respeten todos nuestros derechos, porque si no, vamos a seguir recorriendo todos los departamentos de nuestro país. Este 19 de agosto, el sindicato va a festejar en la Plaza Liberseñi de 14 a 17 horas. Esperamos a todas las trabajadoras domésticas. Feliz Día del Trabajador Doméstico. Agradecemos las palabras de Lucía Gándara en representación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Vamos a invitar ahora al señor Enrique Deive, director de OIT Sinterfor, a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Señores ministros, señora ministra, presidente del BPS, representantes de trabajadores y empleadores. Una vez más, para la Organización Internacional del Trabajo es un honor estar aquí compartiendo este día tan importante para el Uruguay y para las trabajadoras domésticas, y el reconocimiento de algo que se ha mencionado ya en dos oportunidades, y es que Uruguay en el año 2012 fue el primer país de 184 países que integran la OIT en ratificar el convenio 189. Y esto no hace más que ratificar la voluntad que tiene Uruguay en ser un país de avanzada en materia de derechos laborales, en procurar condiciones que se acerquen cada día más al trabajo decente, que es uno de los objetivos que se plantea en la OIT, donde confluyen trabajadores, empresarios y gobiernos para tener mejores condiciones laborales y mejores posibilidades para todos. Realmente es un gusto estar aquí, escuchar lo que han planteado tanto empleadores como trabajadores y el reconocimiento que esta sociedad hace a una actividad que realmente es muy importante y muy valorada, y que sin duda, y en este caso como Sinterfor, como Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento de la Formación Profesional, que tiene su sede aquí en Uruguay, pero que es para toda la región, para 27 países de la región, el plantear también que es importante el pensar en la profesionalización del trabajo doméstico, en la posibilidad de planes de formación profesional que les permitan mejores condiciones de trabajo, mejores posibilidades en materia de remuneraciones a las trabajadoras domésticas, y también posibilidades de desarrollo de carrera a través de otras actividades conexas o vinculadas a las tareas relacionadas al trabajo doméstico. Creo que realmente es un día celebratorio para el Uruguay. Felicito realmente a
al gobierno y a los trabajadores y empleadores por este avance, reconociendo, y como lo han hecho, la necesidad de seguir trabajando. La OIT en esta conferencia del año 2015 ha planteado una declaración sobre la formalidad como una necesidad importante para mejorar la calidad del empleo, y el trabajo doméstico es una tarea importante, y en eso también Uruguay ha tenido la valentía y la capacidad de, a través de la Inspección General de Trabajo, de generar mecanismos que mejoren la fiscalización y mejoren la posibilidad del cumplimiento de la normativa laboral. Creo que también es un ejemplo de que a los obstáculos que se puedan plantear hay que oponerles la voluntad política y la decisión de los actores sociales de mejorar las condiciones y de tener una mejor fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales, que en definitiva debe ser la obligación, el compromiso y el deseo de todos. Muchas gracias por permitirme participar, y en nombre de la OIT, nuevamente felicitaciones. Agradecemos las palabras de Enrique Deive, director de OIT Sinterfor. Vamos a invitar ahora al señor Eber Gali, presidente del Banco de Previsión Social, a dirigir sus palabras. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar una vez más, como tantas, en esta conferencia que tiene como centro dar a conocer lo que es el Día de la Trabajadora Doméstica, sus características y toda una serie de informaciones que hacen a la vida de este sector laboral del país, que, como bien se dijo acá en las primeras intervenciones, tan buenos resultados se está teniendo, tanto reconocimiento a nivel internacional está teniendo, en sus diversas facetas. Nosotros desde el BPS seguimos trabajando en el apoyo a este sector, particularmente con el tema del consultorio jurídico, que es muy valorado por trabajadoras, por empleadoras, por todas las partes, con el Manual de Buenas Prácticas que se editó en 2013 y que anunciamos que se va a preparar una actualización de ese manual para principios del año que viene, conjuntamente con la OIT y nuestro organismo, y los doctores Juan Cereta y Hugo Arone, que están a cargo del consultorio. Los datos que nos dieron son muy elocuentes, la información es muy clara, hemos mejorado sustancialmente, pero queda por hacer. Ese 48% es un tema preocupante y el centro de nuestra preocupación está en ese mensaje. Por eso, desde esta mesa nos permitimos señalar a esos empleadores que no han registrado a sus trabajadoras, mejor dicho, a esas empleadoras, porque también entre los empleadores la mayoría son mujeres, igual que las trabajadoras, que afilien al BPS a las trabajadoras en este siglo XXI, donde ha mejorado el nivel de ingreso de las familias. Creemos que a esa persona que tenemos todos los días o muy frecuentemente adentro de nuestras casas, le tenemos que brindar ¿qué? Lo que corresponde, que estén registradas y no negarles el derecho al subsidio por enfermedad cuando se enferman, o no negarles el derecho a que tengan ella y su familia cobertura de salud, no negar el subsidio por maternidad, porque no registrándola se le está negando el acceso a todos estos derechos, o al seguro de paro cuando se queda sin trabajo, y ojalá que nunca suceda, pero la cobertura de accidentes, como aquí bien se señalaba, desde hace ya algunos años tenemos la afiliación conjunta, de manera que bastan los trámites en el BPS para que ya queden también en el Banco de Seguro del Estado. Y principalmente un tema del que se habla un poco menos, que es el tema de la jubilación. El no tener registrada esta cantidad de mujeres las condena a tener que hacer un largo periplo para que se le validen los años de trabajo. Y si esos años de trabajo son anteriores a 1996, lo va a poder hacer con testigo, con la dificultad que implica para una trabajadora conseguir personas que testifiquen que trabajaba cuando ese trabajo se desarrolla a lo interno de un hogar. Pero todo lo que es trabajo posterior a 1996 implica una actuación de la fiscalización del BPS. Van inspectores del BPS a verificar que esa trabajadora haya cumplido. Véase que
los empleadores que no registran a los trabajadores están asumiendo de alguna manera el riesgo que vayan al barrio, que vayan al edificio, que golpeen en su casa, para ver si la trabajadora estuvo efectivamente allí, si efectivamente desarrolló una tarea remunerada, y después vienen los avalúos, y después vienen los problemas, y vienen las deudas. Y esto no solamente para las personas que emplean, porque quienes emplean y no registran también ponen en riesgo que la situación se traslade a sus hijos, como lo vemos muy frecuentemente en el Banco de Previsión Social, cuando personas de edad avanzada tienen ayuda en su domicilio a través de una trabajadora doméstica, y cuando cumplen su ciclo vital, cuando fallecen, se encuentra esa trabajadora denunciando ante el BPS esa situación laboral, y el BPS debe verificar si existía o no. Y si hay deudas, esas deudas se le pasan a los hijos. Así que no es solo un problema para la persona que emplea y no registra, lo puede convertir hasta en un problema para su familia. Y todo esto, que tal vez se mencione menos, porque tenemos mucho foco a veces en las prestaciones de actividad, en el tema jubilatorio, constituye un verdadero drama para muchas mujeres que no alcanzan finalmente, a pesar de la ley de flexibilización que mucho ayudó, la 18.395, muchas veces no alcanza para que estas trabajadoras obtengan su jubilación. Es por eso que entonces, desde aquí, lo que estamos haciendo es exhortar, es llamar, es reclamar que se afilie a las trabajadoras, porque está faltando casi otro tanto, y nos alegramos mucho. Es el sector de actividad que más viene avanzando en materia de formalización en los últimos años, hasta con cierta luz. Y nosotros vamos a seguir apoyando con nuestras campañas. Los trámites para afiliar a la trabajadora son muy sencillos, están en la página web, alcanza con una sola presencia, después viene la factura, pagan y está todo arreglado, no tienen que hacer absolutamente más nada. Por lo tanto, nos parece que desde el BPS estamos haciendo foco y eje en estos conceptos, y hemos editado un folleto actualizado con todas estas cosas para difundir, va a estar en nuestra página web, así como la campaña publicitaria que vamos a llevar adelante estos días, como todos los años en esta semana del Día de la Trabajadora Doméstica, y los invitamos a ver alguna muestra de esas presentaciones. Muchas gracias. En el trabajo doméstico muchas cosas continúan mejorando. Ya hay 70.000 puestos de trabajo registrados y gracias a sus aportes y a los de los empleadores, estas trabajadoras acceden a derechos tales como jubilación, cobertura de salud para ella y su familia, licencia por maternidad y cuidados, asignación familiar, primas por presentismo y antigüedad, cobertura por accidentes de trabajo y otros beneficios. El trabajo doméstico remunerado es un trabajo, por eso es obligatorio y justo registrarlo. Informate en bps.gov.uy o por el 0800-2001. BPS. Bien de todos. Agradecemos las palabras del presidente del Banco de Previsión Social. Vamos a continuar invitando a hacer uso de la palabra a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Realmente es un gusto poder participar de esta mesa, de esta conferencia de prensa. Y yo quiero decir un par de cosas nada más. En el transcurso de los años, cuando uno ha peleado desde distintos lugares, ha peleado en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, y en alguna oportunidad durante 10 años nos tocó hacerlo desde la oposición en el Senado de la República,
uno de los proyectos de ley en los cuales fuimos perdiendo año a año, cada vez que lo presentábamos, era el que tenía que ver con esta ley. No empezamos nosotros esa batalla, la empezaron antes que nosotros, legisladores a la salida de la democracia, que inmediatamente presentaron un proyecto semejante al que luego se aprobó, y que otros que fuimos asumiendo y otras que fuimos asumiendo, cada legislatura retomábamos y dábamos la pelea a través de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para que se pudiera aprobar. Infinitas eran las razones del sacrosanto hogar que no se podía violar, y por lo tanto no podíamos meternos a ver qué hacían los trabajadores y las trabajadoras dentro de él, hasta una infinidad de otras objeciones que se hacía al proyecto de ley, donde finalmente, en algunos momentos donde nos enojábamos mucho, decíamos que a tantos artículos que se habían criticado, que se habían vetado, que se señalaba que había que modificar y que no podían quedar, alcanzaba con un proyecto de ley y una ley que se aprobara que dijera las trabajadoras domésticas son trabajadoras. Con lo cual, todas las leyes, las 8 horas, el descanso, la licencia, los aportes a la seguridad social hubieran quedado contempladas con solo reconocer, porque es parte del problema que tuvimos que debatir en este país, parte del problema es y fue reconocer que son trabajadoras y como tales tienen todos los derechos que las leyes laborales otorgan, y las que existían y las que fuimos conquistando después. Por eso nos pasa a algunos y algunas que hay algunas cosas que las disfrutamos más que otras. Las disfrutamos porque las peleamos, las disfrutamos porque perdimos y las disfrutamos porque después ganamos. Y esta es una de ellas. Por lo tanto, yo les agradezco la posibilidad de participar, no solo en la aprobación de la ley, no solo en el reconocimiento que se hace a nivel internacional. Creo que el Uruguay es un país en cierta medida atípico en una cantidad de cosas en lo que tiene que ver con sus derechos, con sus leyes laborales. Nada se le regaló a los trabajadores y trabajadoras de este país. Todo fue conquistado en medio de la movilización, en medio de la lucha, y tuvo que llegarse a un diseño como el que acabamos de culminar, para que realmente se tuvieran en cuenta esos reclamos y podamos seguir avanzando y profundizando en una cantidad de elementos que tienen que ver con el tipo de trabajo, que tiene que ver con las características del trabajo, y en donde yo quiero señalar también un par de cosas. Comparto muy enérgicamente lo que se planteaba con respecto a las trabajadoras extranjeras. Creo que una de las razones y de una de las cosas positivas que tenemos en el Uruguay, en nuestras leyes laborales, en nuestro sistema, en nuestra forma de gobierno, es que el tema de los inmigrantes o el tema de los trabajadores o trabajadoras extranjeras, desde el momento en que nuestros sindicatos reclaman que se apliquen las mismas normas que a los trabajadores uruguayos, a todos los que viven en el territorio de la República, cierra las puertas a la posibilidad de la explotación aquellas que están en otro país. Junto con esto quiero señalar que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una línea especial de trabajo con lo que tiene que ver con la identificación y por lo tanto también con la cédula de identidad para las migrantes. Es una línea que estamos trabajando fuertemente con otras instituciones del Estado y que naturalmente es bueno que todos y todas sepan que está a disposición para esto. Y si me permiten, ya que me gustó esto de compartir las presentaciones, yo le voy a pedir a Mariela Mazzotti, asistente social y directora de InMujeres, que ha participado InMujeres tanto en todo este trabajo, que señale aquellas cosas que tenemos por delante, las que hemos hecho en este periodo, en lo que va de este año,
y lo principal es cómo vamos a festejar nosotros y nosotras este 19 de agosto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marina. Un gusto estar aquí con Heber, con el ministro Murro, con la presidenta de la Liga de Ama de Casa, que la conozco hace mucho tiempo, cuando también se cuestionaron si participaban o no y de alguna manera con esa decisión permitieron que se pudiera conformar el Consejo de Salarios, representante de la OIT, compañera representante del sindicato. Bueno, contarles como ustedes saben, pero nosotros queremos reafirmar desde InMujeres una línea de trabajo que tiene mucho tiempo en el instituto y que de alguna manera consolida esta idea o esta misión que tiene la institución de trabajar en dos sentidos. Por un lado, colaborar fuertemente en lo que nosotras entendemos la necesidad de un cambio sociocultural que avance hacia la igualdad entre mujeres y varones. Y este cambio sociocultural pasa de alguna manera por el reconocimiento del trabajo que hacemos las mujeres. En este periodo estamos, a través del sistema de cuidados, buscando el reconocimiento que hacemos las mujeres en nuestro trabajo de cuidados, muchas veces como doble o triple jornada, vinculándonos como trabajadoras y además quienes cuidamos niños, cuidamos a nuestras personas mayores, cuidamos nietos, cuidamos hijos. Y en ese reconocimiento del aporte de las mujeres a la sociedad, esa palabra reconocimiento es una palabra muy fuerte porque muchas veces hay cosas que quedan invisibles. Bueno, es evidente que en la mesa de hoy el tema de que la trabajadora doméstica no era considerada trabajadora en tanto tal es muy claro. Entonces, este país sí ha dado un avance. Marina contaba las luchas a nivel del legislativo para el reconocimiento del derecho. Nosotros vemos en esta mesa y ese reconocimiento internacional de cómo el Estado ha asumido la garantía de ese derecho. Es decir, una vez que fue reconocido y que es ley para todo nuestro país y que es ley para todas quienes sean uruguayas o extranjeras estén desarrollando esa tarea, también el Estado tiene la obligación de garantizarlo y vemos muy fuertemente cómo tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el BPS se han hecho acciones muy contundentes por su sistematicidad, por su constancia en el tiempo que ha ido profundizando en este sentido. Tanto el sindicato como la Liga de Ama de Casa representando a los empleadores han planteado el tema de la difusión. Sí, yo creo que el reconocimiento y la garantía tiene que ir acompañado por el ejercicio de esos derechos. Y así como Marina decía que nada fue regalado, y es así, los derechos se conquistan, también el ejercicio implica un proceso de cambio personal, de que la persona concreta que va a hacer las tareas a la casa de quien contrata es una trabajadora, eso es una toma de conciencia que genera un proceso. El formar parte del conjunto de los trabajadores, sentirse formando parte de la organización mayor en tanto trabajadora que forman parte de ese sector, de esa clase social trabajadora en nuestro país, es bien importante. Cómo vincularse en términos de trabajadora con respecto a los empleadores importa una subjetividad que presenta, digamos, en esta relación tan especial que se produce adentro del hogar, de que una es trabajadora, muchas veces empleada de otra trabajadora. Es un vínculo que implica muchas transformaciones culturales también al interior de eso y un ejercicio personal del derecho que muchas veces se hace en privado, en particular, adentro de la casa donde se trabaja. Entonces, genera muchos cambios y aquí ha estado el InMujeres buscando fortalecer la organización de las mujeres trabajadoras domésticas, la organización del sindicato de las trabajadoras domésticas. Esfuerzo que tiene sus años, que ha llevado procesos de aprendizaje, que ha ido cambiando en el tiempo en el aprendizaje junto a las compañeras del sindicato y que a mí me parece que es clave en un trabajo que muchas veces es en solitario,
es clave la grupalidad, es clave la organización y es clave, como tú decías, recorrer todo el país. En eso ha estado en Mujeres, apoyando al sindicato en los distintos departamentos. Me parece que es algo muy importante de confirmar y de seguir profundizando. Por eso este año está la variante, por un lado, de sumarnos a la celebración, a la organización que hace el sindicato y que está convocando para este miércoles 19 en la Plaza Libercereñe, y ahí van a estar las compañeras del equipo central de Montevideo colaborando y apoyando al sindicato, y por otro lado también apoyando los distintos festejos que se hacen en el interior del país, y por eso también tenemos más de 10 actividades en distintos departamentos del interior colaborando y apoyando a las expresiones sindicales en ese lugar. También quiero decir que a mí me parece importante lo que se planteaba desde el sector de empleador, también hay toda una tarea de aprendizaje de las empleadoras, ¿verdad? Y ese es un rol también que se debe de ir asumiendo y apoyando, porque hay también una capacitación en asumir compromisos y responsabilidades por el hecho de ser empleadora, que a veces lo podemos estar reclamando en tanto trabajadora, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay una veta de trabajo interesante. Quería no dejar de decir que el sistema de cuidados también es un desafío muy fuerte. Es un desafío muy fuerte. Aquí es un avance muy interesante que en la estadística se reconozca que un 10% de quien está inscripta como trabajadora doméstica en realidad tiene un trabajo de cuidado infantil, o ese es el 10% para personas mayores y el 17% para cuidado infantil. Me parece muy interesante el avance en esos números, colabora mucho con el trabajo que estamos haciendo en relación a ir generando este sistema de cuidados, y nos parece muy importante avanzar en el reconocimiento de esta labor, tarea que también tenemos que hacer con la organización sindical. Entonces, bueno, un gusto sumarme a este festejo y nos veremos el 19. Gracias. Agradecemos las palabras de la Ministra de Desarrollo Social y de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos a invitar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a dirigir unas palabras para realizar el cierre de la conferencia. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto participar de nuevo este año en esta conferencia de difusión del Día de la Trabajadora Doméstica, que además conmemora ese hecho histórico que es la instalación del Consejo de Salarios. Y como otros años, desde el BPS, ahora creo que hay un hecho importante a destacar, y es que esta es la primera vez que hacemos un acto conjunto, todos los organismos del Estado, y eso me parece también importante, y hasta habría que preguntarnos, más allá de las cosas que hay que seguir avanzando, ¿en cuántos países del mundo se podrá estar haciendo esto? Yo no sé si hay algunos países del mundo donde se puede estar haciendo esto que estamos haciendo hoy. Donde esté el sindicato, donde esté el sector empleador, donde esté el organismo previsional, donde estemos 2 ministerios, donde esté la OIT, y que estemos haciendo un acto de este tipo para elevar la sensibilidad, para seguir mejorando en el avanzar en derechos y en el cumplimiento de los derechos y de las obligaciones. Y seguramente que hay cosas que mejorar porque nos duele el 48% de evasión, pero ese dolor lo tenemos que también comparar con esos otros datos que nos daban las compañeras del Ministerio y del BPS de las cosas que se han avanzado. Y esto tiene estos actores, tiene como actores al sindicato, pues si no tuviéramos el sindicato esto no hubiera sido posible, a la Liga de Amas de Casa, pues si no la tuviéramos no hubiera sido posible. Por lo que se ha avanzado en estos 10 años desde el gobierno,
porque por algo nos hizo antes. Porque trabajadoras domésticas es de los trabajos más antiguos de la humanidad y también en este país. Porque tenemos una OIT que nos ha ayudado y porque también hemos comprendido, porque por ejemplo cuando se fue a aprobar el convenio en el 2011, el gobierno decidió que iba el gobierno, acá tenemos un actor principal, el doctor Nelson Lustonó, y iba el sindicato y iba la Liga a Ginebra a ver cómo Uruguay ayudaba tripartitamente a que se aprobara el convenio que se aprobó y después para ser los primeros en ratificarlo. Y creo que en estas horas, cuando además el 19 vamos a tener estas actividades con el apoyo, con la actividad que viene organizando el sindicato, con las actividades que viene organizando la Liga, con el apoyo que ANCAP va a dar para el traslado de trabajadoras del interior, con el apoyo que ANETRA, aquí representada por Claudia Sánchez, va a dar para el traslado de trabajadoras del interior. No es casualidad estas cosas, porque una organización empresarial como ANETRA no estaría apoyando esto si no entendiera que esto es bueno para el país y para seguir progresando los derechos de la gente. Entonces yo creo que hay que, sin duda, seguir pensando y seguir mejorando y seguir haciendo cosas y seguir logrando apoyos y financiamiento y recursos para seguir progresando. Pero cuando uno mira algunos datos de los que daban Marita y Silvia y dice que entre el 2006 y el 2015 llegamos a 70.000 puestos cotizantes, pero que además el muy buen crecimiento que hubo de los puestos cotizantes en todo el país fue del 39% en este periodo, pero en el caso de las trabajadoras domésticas fue del 64%. Cuando uno mira el salario promedio de las trabajadoras domésticas aumentó 2,5 veces lo que aumentó el salario real en el país, que aumentó un 40%, que somos los países del mundo donde más ha aumentado el salario real. Y el salario de trabajadora doméstica aumentó 2,5 veces más que eso. Cuando vemos el reflejo que hay en los derechos, porque la ley de las trabajadoras domésticas creó el derecho a seguro de paro que no tenían. Y ahora tienen derecho al seguro de paro. Antes una trabajadora doméstica quedaba desocupada y era desocupada. Y ahora, por lo menos las que están registradas, que van creciendo en registro, tienen derecho a seguro de paro. Y con el seguro de paro tienen derecho a aquellas que cumplen los requisitos al seguro de salud, también para su familia. Lo que significa el acceso a las jubilaciones, en ese otro cuadro que nos daban, las jubilaciones entre el 2009 y el 2014 han aumentado en general, tenemos un 16% más de personas jubiladas en Uruguay, pero en el sector doméstica un 27% más. O sea que este acceso, este progreso que se va dando, que es fruto colectivo del sindicato, de la Liga, del gobierno, de la sociedad, que va comprendiendo esto. El mensaje que nos daba Lucía de que aquellos que tienen responsabilidades públicas sean los primeros en tener la trabajadora doméstica que trabaja en su casa en planilla. Creo que ese tipo de cosas nos van ayudando a seguir mejorando. Y además cómo se va dando, y creo que es muy bueno lo que señalaban las compañeras del MIDES, Marina y Mariela, de el trabajo en el interior. En algún informe que hemos leído en estas horas también hay un dato interesante.
se viene creciendo en la afiliación al BPS de trabajadoras domésticas en todos los departamentos del país. En los últimos 5 años hay un crecimiento, el mínimo es Soriano, el 8,5%, y el máximo es Río Negro con el 42% y Canelones con el 39% de crecimiento en la afiliación, y Cerro Largo con el 36%, o sea que incluso en algunos departamentos donde tenemos alta informalidad, como es Cerro Largo, igualmente en este sector se viene dando un avance que hay que mejorar, sin duda que hay que mejorar. Y creo que en ese camino el avance que se está dando también en los beneficios, porque lo decía Lucía, se lo decía el informe conjunto del Ministerio y del BPS, esos otros beneficios que han ido accediendo, como es el presentismo, como es la antigüedad, el hecho de la recaudación para el seguro de accidentes de trabajo conjunta desde el año pasado entre el Banco de Seguros y el BPS, que no solamente permitió a los que ya pagaban que pagaran menos, sino que permitió duplicar la cantidad de trabajadoras domésticas protegidas por un derecho fundamental, que es el derecho a los accidentes de trabajo. Y por una simple medida administrativa se duplicó de un día para el otro la protección de accidentes de trabajo de estas trabajadoras. Por eso yo creo que hay cuestiones que hay que seguir viendo. Nos informaban ahora los compañeros de la Dirección Nacional de Empleo y del INEFOP que comienza el mes que viene una capacitación solicitada por el Sindicato de Trabajadoras Domésticas en Cerro Largo. Se realizó ya el año pasado una primera capacitación en Maldonado. Se están realizando ahora cursos en La Valleja, en este momento 2 cursos. Se está conversando con el Ministerio de Turismo para hacer jornadas de capacitación para un sector vinculado, como son, por ejemplo, las mucamas. Y creo que ahí tenemos toda una oportunidad a través de los fondos que tiene el INEFOP y de la política que está llevando adelante la Dirección Nacional de Empleo de promover la capacitación. Las compañeras del sindicato, cuando nos reuníamos hace unos pocos días, nos planteaban las necesidades de capacitación para cosas nuevas que están apareciendo, como tareas y responsabilidades y tecnologías que están apareciendo y que ellas necesitan capacitación, y yo creo que ahí a partir de eso tenemos que ver cómo desde la Dirección Nacional de Empleo y desde el INEFOP promovemos programas en ese sentido. Por lo tanto, creo que, como lo señalaba Mabel, hace 7 años que venimos haciendo esto, de que desde el gobierno nos preocupamos y nos ocupamos de que un día, que podía ser una cosa normal, que un día no laborable y pago, como sucederá dentro de 48 horas, se transforme en una oportunidad para sensibilizarnos a todos de este sector históricamente tan olvidado, pero que ha venido progresando y deberá seguir progresando. Gracias. Agradecemos las palabras del ministro Ernesto Murro, también la participación de todos los integrantes de la mesa y a ustedes por la presencia. De esta manera damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias.